buenas remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis por ahí? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un viernes más hasta el coño del programa de humor de actualidad y de desahogo de público. Y hoy vamos a hablar de una cosa que está muy de actualidad, que son las medallitas de Ayuso. Porque amigos, amigas y amigues, no es por desconfiar, pero nos pasa que cada vez que Díaz Ayuso entrega una medalla, como cuando elige novio, se os activa el detector de esto huele un poco raro, porque en lugar de un reconocimiento institucional parece de repente un homenaje en el backstage del hormiguero. Desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya va para 6 años, sé que se ha hecho más largo, pero va para 6 años, ha convertido las distinciones públicas en premios de fidelidad a su persona e ideológica, por supuesto. Y ojo, ella no lo disimula en ninguna ocasión. Así que vamos a hacer hoy un repaso de las joyitas del medallero oficial. ¿Quiénes han sido los premiados? ¿Por qué no tiene ningún sentido? ¿Y cómo se reparte la gloria en Madrid? Siempre que votes, eso sí, lo correcto. Las medallas del 2 de mayo que ha entregado la señora Isabel Díaz Ayuso, para empezar, una que no podía esperar a dar, la de Rafa Nadal, que es mallorquín, pero bueno, ¿por qué no va a tener él la medalla 2 de mayo? Ahí vemos la noticia, primer año de mandato, primer 2 de mayo de Ayuso. ¿Y qué hace Ayuso? ¿Premiar a los sanitarios? ¿A los docentes? ¿Al personal de emergencias? No, medalla para Rafa Nadal, porque nada dice gobierno serio como darle una condecoración oficial a un tenista multimillonario que no vive en Madrid, pero que encaja a la perfección en el cartel ideológico de la casa, monárquico, conservador, apolítico, de derechas y sin una crítica al poder ni aunque le den un raquetazo. De hecho, lo que más le gusta ahora es especular con la vivienda, uno de los mayores problemas de la Comunidad de Madrid. Mérito, ser, dice, un ejemplo de esfuerzo y de superación, como si lo hubiese tenido difícil. Lo premiaron más por lo que representa que por lo que ha hecho, porque Nadal en el imaginario del ayusismo no es solo un deportista, que ojo, es muy buen deportista, es un tótem de valores, como no meterse en política, mientras dice que los ricos ya pagan mucho, que los catalanes se pasan, que es que las feministas hemos ido demasiado lejos y que el rey lo está haciendo fenomenal. Y no es que no tenga méritos deportivos, que por supuesto que los tiene, pero eso no fue lo que se celebró. Lo que se premió fue su papel como un símbolo útil, el español bueno, el que no protesta, el que no incomoda, el que sonríe en los homenajes institucionales y el que nunca cuestiona a los que reparten medallas. ¿Tú te pensabas que Ayuso iba a esperar a su segundo año para arrancar el show? Ni de coña. Lo primero que hizo fue subirse al podio de Nadal para dejar claro que en su Madrid el mérito no se mide en justicia social, sino que se mide en postureo. Llegó otra medalla, en este caso en 2021, la medalla a la porra. Guardia Civil y Policía Nacional, esta vez no de Mallorca, esta vez de Ceuta y Melilla. Aquí vemos la noticia de ese premio que recibieron en 2021. Como decía, Ayuso decidió que era un buen momento de premiar en bloque a la Guardia Civil y a la Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla, en plena crisis migratoria. La razón oficial, decía ella, su labor para proteger nuestras fronteras. La real, hacer campaña con un uniforme, porque esta, una vez más, no fue una medalla a la mediación, ni al rescate humanitario, ni a la gestión de emergencias. Fue una medalla al muro, a la porra como política pública. Mientras cientos de menores migrantes eran abandonados entre espigones, Madrid condecoraba la contención. No a quienes dieron agua o abrigo, no a quienes ayudaron a gestionar la crisis, sino a quienes aplicaron el manual de proteger la Europa del sur global. ¿Cuál fue el resultado? Aplausos desde Vox, silencio en el Congreso y medallita oficial como premio a una estrategia de propaganda. La medalla, como decía, no era por salvar vidas, sino por defender la narrativa del nos invaden. Una medalla para reforzar el relato de que los migrantes son una amenaza y quienes los detienen son héroes, aunque haya imágenes que muestren lo contrario, aunque las ONG denuncien violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aunque Europa nos llame la atención cada 2x3, en la Comunidad de Madrid, cuando el fascismo se disfraza de orden, se premia y por supuesto se viste de gala. Pero si tenemos que hablar de medallas, por supuesto, hay una que no nos podemos saltar, amigas y amigos, y esta es más reciente, que es la medalla, efectivamente, del Malinche, su amigo Malinche, Nacho Cano. Madre mía, ¿quién necesita credenciales culturales cuando tienes un teclado y una oda a la presidenta? Nacho Cano, el ex de Mecano reconvertido en trovador del neoliberalismo castizo, recibió en 2023 la Gran Cruz, que cruz es él, del 2 de mayo, por su aportación
aportación a la música una vez más? No exactamente, sino por su aportación al culto ayusista, que es lo que se premia en la comunidad. Y es que Cano no compuso un musical, compuso un panfleto con coreografía. Malinche, la obra por la que fue condecorado, blanquea la colonización española como si Hernán Cortés fuese un Latin lover y como si Moctezuma fuera un secundario de Telecinco. Una producción tan rancia que parecía básicamente financiada por la Fundación Francisco Franco. Raro que no pillaran a Melody para el casting tampoco. Pero claro, Ayuso encantada, porque Cano, además de componer, la alabó como, atención, la Juana de Arco del siglo XXI. Y aquí, si dices eso a un público y no desafinas, pues te cae medalla. Lo que hizo Nacho Cano no fue un musical, sino una buena genuflexión. Ni protestas de colectivos indígenas, ni críticas de historiadores, ni vergüenza ajena en la comunidad cultural evitaron que la medalla saliera adelante. Al contrario, cuanto más polémico y más ruido, más titulares y más foco. Porque en Ayusolandia, si compones contra la memoria histórica, sueltas una cuñadez con ritmo y tienes los santos bemoles de llamar ofendiditos a las víctimas del colonialismo, te condecoran. Luego dirán que las medallas son por méritos. Sí, claro, concretamente por méritos narrativos del cuento neoliberal. Hay más medallas de oro que ha dado la Comunidad de Madrid, que esta es increíble, porque aquí se dio una medalla de la Comunidad de Madrid a la propia Comunidad de Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque se le dio la medalla de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes. Sí, amigos, esto ocurrió. La del Master Fake, la de las cremas, la del todo fue un montaje mientras el vídeo le pillaba con la mano en el Eroski. Esa Cristina Cifuentes recibió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. ¿De verdad pensabas que Ayuso iba a dejar a una mártir de su partido sin una condecoración? La excusa fue que se premiaba su trayectoria institucional. Vamos, que si robas cremas pero luego das entrevistas diciendo que la izquierda te persigue, aquí no solo te perdonan, sino que te condecoran. Es el equivalente político a suspender una asignatura y que te den matrícula de honor por tu actitud. ¿Qué dirían los medios, no? Si de repente Sumar le diera una medalla a Íñigo Errejón, o si de repente, yo qué sé, ahora le diera una medalla el PSOE a Ábalos o a Koldo, pues imagínate la que se liaría. Oye, pues aquí los medios que se ofenden tanto por tantas cosas, ni mu. Porque esto, una vez más, no fue una medalla, fue otro acto de blanqueo con banda dorada, una amnistía simbólica para una figura que dimitió, recordemos, entre lágrimas, falsificaciones y vídeos virales. Además, como decimos, consecuencia de la guerra interna, de los suyos propios. Una forma de decir, igual la cagaste, pero eras de los nuestros, así que vuelve y ponte la medalla y cállate un rato. Y lo hizo. Ella volvió sonriente como si no hubiera pasado nada, y eso es lo que más escuece. No solo el premio, sino la desmemoria oficial. Una medalla que grita, aquí no hay escándalos, solo caídas con estilo. ¿A cuántas personas les arruina la vida un escándalo así? A ella no. Ella tiene contactos, micrófonos y ahora también una chapa. Y tú, con suerte, una beca que no te paga ni el abono transporte. Pero si hablamos del mal hecho medalla, por supuesto, seguramente todos recordaréis ¿cómo decirlo? Este episodio, ¿no?, de nuestra historia en el que Isabel Díaz Ayuso condecoró a Javier Milei, probablemente uno de los más malos, malísimos que hay ahora mismo, ojo, en el mundo junto a Trump. Porque hay gestos que son tan absurdos que parecen una parodia, pero Ayuso es capaz de convertir la provocación en política institucional. En 2024, el año pasado, en plena crisis diplomática además entre Argentina y España, porque Milei había insultado a la esposa del presidente llamándola corrupta, la Comunidad de Madrid le otorgó a Milei la medalla internacional. Sí, al señor que gritaba zurda de mierda por televisión y se refería al Estado como una organización criminal, a ese mismo. Y no fue una improvisación, fue un acto solemne, con fanfarria, foto oficial y sonrisas bien apretadas. Le dieron una medalla, como si fuera Mandela, cuando en realidad venía de Twitter y del profundo barro. El gobierno español retiró a su embajadora, Milei no pidió perdón, Ayuso le abrazó y en el fondo no premiaban una vez más a Argentina, premiaban la estrategia, la ultraderecha internacional que grita fuerte y que gobierna a golpe de meme. La medalla fue recurrida a los tribunales por el Partido Socialista, que denunció fraude de ley. No había invitación formal, no había informe de exteriores, no había absolutamente nada. Solo un show montado por Isabel Díaz Ayuso para colocar su discurso en el mapa de los ultras. Y Milei, por supuesto, feliz, venía a insultar y encima se va con una medalla. El verdadero patriotismo, oiga, un libertario que vive del Estado y que predica la motosierra como si fuera Moisés bajando del Sinai.
Un tipo que recorta la sanidad, destruye universidades, persigue a científicos, a jubilados, que a lo mejor por eso le gusta tanto a Isabel Díaz Ayuso, premiado por una presidenta que habla de libertad mientras cierra centros de salud. Una medalla al insulto, a la provocación y a la destrucción disfrazada de libertad. Y así, por supuesto, es como llegamos a la medalla de la que hablamos hoy. La medalla de Dani Carvajal, que eso, pues imagínate, fue un desfile de halagos que era para verlo. En 2025, Isabel Díaz Ayuso decide otorgarle la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid. Una vez más os pregunto, ¿por qué? ¿Por su labor social? ¿Por donar el sueldo? ¿Por defender la sanidad pública? No. Por literalmente, y según dijo ella misma, tener más Champions que el Barça, porque de la confrontación y del odiar a las otras comunidades vive la señora Isabel Díaz Ayuso. El día de su presentación con el primer equipo, Dani hizo una promesa sencilla pero implacable: me dejaré hasta el último aliento en cada partido. Y ahí le tienen. Además de 6 Copas de Europa, la última culminó con el primer gol del partido y el premio al mejor jugador de la final de 2024. Y ojo que Dani tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Ahí lo dejo. Esto es lo que alimenta Isabel Díaz Ayuso. Ni una competición sana, absolutamente nunca. Durante el acto oficial, como decimos, con himnos y fanfarria, Ayuso soltó esta frase de barra de bar de que Carvajal tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Sí, en plena ceremonia institucional lo convierte en un pique futbolero low cost, porque no se trataba de premiar al deportista, se trataba de marcar territorio ideológico, fútbol, bandera y una buena colleja al enemigo. Ella, que tanto habla de nacionalismos, probablemente la Comunidad de Madrid ahora mismo es la más nacionalista de España. La cosa es que en Madrid, bajo Ayuso, las medallas no van al mérito, van a los símbolos útiles, y Carvajal, aparte de un tonto útil, es un símbolo útil, un símbolo por fútbol, familia y silencio político, aunque todas sabemos a quién vota, y escudo blanco. No protesta, no incomoda, y si puede, se hace la foto, y eso en Ayusolandia se premia, porque Ayuso no da medallas, reparte carnets de buen español, y si llevas botas, mucho mejor. Ayuso ha convertido las medallas en propaganda y el reconocimiento público en una rifa ideológica, pero no os preocupéis porque mientras haya fans, micrófonos y un buen foco, siempre habrá chapa para quien sepa aplaudir en la dirección correcta, y al resto, pues que nos den una subvención si es que cuela.